La epístola el día de hoy está tomada de la primera de San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesucristo? Es el Hijo de Dios, y este Jesucristo es el que vino por el agua y la sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu Santo es el que atestigua que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio de ello en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son una sola cosa, y tres son los que dan testimonio de ello en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son una sola cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, este testimonio de Dios, que es mayor, es el que dio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio y díjoles: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaré los pecados, perdonados les serán. Y a los que se los retuviereis, retenidos les serán. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no viere en sus manos el agujero de los clavos, y metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y después de 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se presentó en medio y dijo: paz a vosotros. Después dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y díjole: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. E hizo Jesús ante sus discípulos otros muchos milagros más, que no se han escrito en este libro. Mas esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo se llama Domingo in Albis, porque los catecúmenos, tradicionalmente los catecúmenos que eran bautizados en la noche de Pascua, mantenían sus vestiduras blancas durante toda la semana. Y era el sábado in Albis, o sea, un día como ayer, era el último día que mantenía esas vestiduras, y hoy esos catecúmenos se quitaban esas vestiduras y se integraban, por así decirlo, completamente como un cristiano más a la vida litúrgica y social de la Iglesia. Este Evangelio tiene la peculiaridad de que nos narra lo que pasó en el domingo de Pascua, pero también nos trae al siguiente domingo, como al domingo in Albis. Entonces, por eso la Iglesia ha elegido este Evangelio para un día como hoy. Es muy apropiado, recordamos lo que pasó hace 8 días y también nos narra lo que pasó el primer domingo in Albis, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ángel Herrera Oria, un cardenal español, ya falleció, y él, haciendo un recuento de todas las historias desde la resurrección hasta el domingo in Albis, divide las historias más o menos como en 2 escenas, 2 episodios separados. Los primeros 4, nadie cree en la resurrección de Cristo. Es muy como chistoso, porque van las mujeres y pues no encuentran el cuerpo. Luego va María Magdalena y ¿dónde está mi maestro? ¿No? Y hasta confunde a Cristo con el jardinero, y no es hasta que Cristo le dice María, que como que ella reacciona y dice Jesús, ¿no? Y luego después las mujeres van y María Magdalena
Le dicen, señores discípulos, que Cristo resucitó. Y ellos, sí, sí, venga ya, ¿no? Y va Pedro y regresa y vuelve a ir y vuelve a regresar. Y es hasta que se le vuelve a presentar nuestro Señor a Pedro que dice, bueno, Cristo resucitó. Los discípulos de Emaús van por el camino y ellos todavía están pensando, bueno, pues es que había un Señor que se llamaba Cristo, pero murió y creíamos que era el Mesías. Y no reconocen a Cristo que está hablando con ellos. Hasta que la fracción del pan, ellos dicen, ese era Cristo, resucitó. Y regresan y le dicen a los demás, Cristo está vivo, resucitó y tal. Y todo el mundo así, como que empiezan a dudar, como que ya empiezan a creer algunos, otros no tanto. Pero la cosa está dividida. Llega el punto en el que Cristo mismo se les presenta a los discípulos y los discípulos tienen miedo, por eso les dice, Pax Vobis, la paz con ustedes. Porque hay unos discípulos que dicen, nosotros lo vimos muerto, este es un fantasma, qué miedo. Y entonces Cristo les tiene que decir, miren los hoyos en mis manos, en mi costado. Un fantasma no tiene carne ni huesos, denme algo de comer, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pues igual y sí resucitó, ¿no? Todavía lo dudan algunos. Y les tiene que volver a decir, Pax Vobis, la paz con ustedes. Y entonces les da un regalo de gracia. Es como el inicio formal de la misión de la iglesia, por así decirlo, porque los manda que vayan por el mundo a predicar y les da el poder de perdonar los pecados. Tome nota, porque este es un pasaje muy útil para la apologética. Sus amigos protestantes, cuando lean este pasaje, tendrán que hacer un jiu-jitsu mental increíble para decir, no, la confesión es invención de la iglesia, está aquí. Si alguna vez ustedes lo dudaron, aquí está, en este pasaje, en el día de hoy. Los pecados que ustedes perdonen, perdonarán. Los que no perdonen, quedarán sin perdonar, ¿no? Este es un pasaje apologético muy útil. Pero bueno, les da este regalo de gracia y todavía habrá algunos que digan, pues no sé, ¿no? Todavía lo dudan. Y bueno, les tiene que decir una tercera vez, la paz esté con ustedes, tranquilizarlos, que soy yo su maestro, tranquilos, ¿no? Y pues ya la tercera vez los evangelios nos dicen que su intelecto se abrió y creyeron, pero está aquí Tomás que se cuece aparte, ¿no? Que más que tener una fe tibia, simplemente no tiene fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la virtud de la fe? La virtud de la fe, católicamente hablando, es creer en todo lo que dice el credo y todo lo que el credo implica, todo. No podemos elegir, no podemos ir eligiendo qué creer y qué no. La palabra herético es aquel que elige. Eso significa herejía, hacer esto sí y esto no. Entonces, para tener una fe católica tenemos que creer en el credo total y completamente, ¿vale? La fe también es una virtud, es una gracia que Dios regala. Y ni siquiera el inicio de la fe es algo que nosotros podamos conseguir por nuestras propias cuentas, por nuestra propia cuenta. Si alguna vez leíste un libro que después te trajo de vuelta a la iglesia, un amigo que te dio un buen consejo, una abuelita que te llevaba a misa, o tus padres que te llevaron a las aguas bautismales y te educaron bien, no fuiste tú el que hizo eso, fue Dios quien puso delante de ti todas esas gracias, que al final te trajeron o de vuelta a la iglesia o a la iglesia simplemente. Eso sí, nos podemos disponer a la gracia de la fe, pero bueno. Esta historia, desde la resurrección hasta el primer domingo inalvis de la historia, ejemplifica muy bien diferentes niveles de creencia, diferentes estados como psicológicos, de creencia y de increencia. Las mujeres y San Pedro y San Juan representan a aquellas personas que en cuanto les es evidente, con mucha humildad y con mucha sencillez, acuérdense, humildad y sencillez, simplemente creen, no lo dudan y no dan marcha atrás. Luego están los discípulos de Emaús, que ellos están muy bien, tienen mucha buena voluntad, muchas ganas de creer, pero sus disposiciones están como, todavía hay algún desorden, todavía tienen expectativas
raras que no van con el plan de Dios. Pero esa buena voluntad que ellos tienen se demuestra porque no niegan escuchar la voz de Cristo. Y cuando la escuchan, la creen. Y luego ya después hay toda una serie de distintos estados de creencia. Hay unos que a lo mejor quieren creer, pero tienen todavía alguna soberbia intelectual o simplemente se quieren olvidar del asunto completamente, pero tienen todavía un amor por Cristo, ¿no? Una buena voluntad hacia Él, ¿no? Tienen un deseo de verlo y tienen un afecto personal por Cristo. Y en algún punto van cayendo uno tras otro de los discípulos a creer, ¿no? Pero Tomás, que se cuece aparte, en términos modernos podemos decir que Tomás es un hereje, es un apóstata. Es un hereje y es un apóstata porque, bueno, era parte del grupo de los 12, y el hecho de no creer en una de las verdades esenciales de la iglesia, que es Cristo resucitó, técnicamente lo separa de la iglesia, lo hace un hereje, un apóstata. Sería alguien a quien deberían de haber excomunicado, pero Cristo tiene mucha paciencia, es muy tierno Él. Tomás, aunque tuvo que haber sido excomunicado, él juzga con criterios humanos. Él dice, yo lo vi morir, yo lo vi muerto. Si yo no lo veo, los hoyos del clavo, si yo no veo el costado, yo no voy a creer. Y condiciona su creer en Dios, lo condiciona. Dice, yo creo, sí, y solo sí, Dios hace esto. Y miren, muchas veces ustedes dirán, yo nunca seré como Santo Tomás, pero, más de alguna vez hemos condicionado a Dios, nuestro afecto a Él y nuestro querer en Él. No digan, de esa agua no he de beber. Pero bueno, esta fe, la fe que es una gracia, que depende completamente de Dios, nos podemos disponer a la gracia. ¿Cómo nos podemos disponer a la gracia de la fe? Primero, la oración. La mayoría estamos como en esos estados intermedios, ¿no?, de la fe. Entonces, tenemos un afecto a Dios, creemos, entonces tenemos que orar, tenemos que pedir esa gracia de la fe. Y miren, hay un pasaje de la Biblia donde hay un endemoniado y el papá del endemoniado va con Cristo y le dice, Señor, ayuda a mi hijo. Cristo le pregunta, ¿crees? Y él dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y esa simple oración le gana a este padre que Cristo haga un milagro por él y por su hijo. Hay que pedir la gracia de la fe. Eso uno. Porque además, bueno, depende de Dios. Dos, hay que ocuparnos por nuestra formación. Si de repente empiezas a dudar de la fe, pero nunca te dignaste a levantar un libro de formación espiritual, un catecismo, un libro de vida espiritual, y pierdes la fe, no es culpa de Dios. Es culpa tuya. Es culpa tuya. ¿Vale? ¿Sí? Miren, aquí hacemos lo que podemos, damos las clases para las que tenemos tiempo. Si tienen dudas profundas, pregúntenle al padre Ginan. No tiene nada que hacer en su día, pregúntenle. Me va a castigar. Pero pueden preguntarnos personalmente y sobre todo tienen que acudir a formación tradicional. Por formación tradicional no me refiero a los originales en latín y el griego. Me refiero a los grandes que ya están comprobados. San Francisco de Sales, San Bernardo, San Ignacio, San Alfonso María de Ligorio, todos ellos, ¿no? Porque miren, hay veces que cuando uno piensa en la formación religiosa, hay personas que piensan en tal o cual canal de YouTube. Y miren, lo que tienen estos canales de YouTube es que muchas veces tienen cosas muy buenas, pero luego hay alguna cosa. Nos pueden meter gol muy fácil.
Y así poquito a poquito uno empieza a dejar de poner atención en lo que es verdaderamente importante y empieza a poner atención en estas otras cosas raras. Porque luego de repente llega la gente, padre, fíjese que yo vi en un canal de YouTube que un padre exorcista dijo que el diablo odiaba las oraciones de liberación. Punto número 1. A ver, o sea, el diablo. Sí, es que en el exorcismo el padre le dijo al diablo que le dijera la verdad. Vale, al diablo, al padre de la mentira. O sea, ya nada más porque es el padre de la mentira, yo daría 2 pasos atrás y me esperaría un poco, ¿no? Padre, hágame una oración de liberación. Vale, una oración de liberación. ¿Necesitas bautizarte? No, ya estoy bautizado, porque bueno, la oración de liberación, el bautismo, te arranca de las garras del pecado y del demonio y te trae a la vida de gracia. ¿Necesitas más liberación? Sí, de esas oraciones así, que póngame las manos. A ver, vale. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Porque bueno, la confesión te trae de la muerte espiritual a la vida. Y los santos dicen que hay más poder, virtud de Dios en traer de la vuelta, en traer de la muerte espiritual a la vida de gracia, que en el momento en que Jesús trajo de la muerte a la vida a Lázaro. ¿Necesitas más liberación que esa? ¿Necesitas más liberación del pecado que ese? Vale. ¿Te estás muriendo? Te doy ahorita los óleos, porque con los óleos yo remito tus pecados, te arranco de las garras de las puertas del infierno y te abro las puertas del cielo. ¿Necesitas más liberación que esa? Bueno, el rosario, Nuestra Señora, no Satanás, Nuestra Señora nos regaló el rosario como escudo de tentación y como arma en contra de Satanás. ¿Necesitas más? Bueno, la devoción al Sagrado Corazón. Nuestro Señor nos la regaló, no Satanás. ¿Necesitas más? Bueno, la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Necesitas más? Bueno, pues ya no sé qué darte. No sé. Si las devociones que nuestro Señor y Nuestra Señora mismo han revelado a la Iglesia y que han sido probadas por siglos no te bastan, pues yo me rindo. Ya no sé qué más darte. ¿Y saben quién hablaba muy seguido también con Satanás? Lutero. Así que bueno, no estoy diciendo que no estoy diciendo para nada que escuchar a estas personas que tienen revelaciones extrañas sea malo. No lo estoy diciendo. Eso es lo que no estoy diciendo. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que ya tenemos un camino probado. Si tengo que elegir de escuchar la revelación de Satanás a un exorcista o leer a San Francisco de Sales, elijo leer a San Francisco de Sales. Si tengo que elegir de escuchar a una vidente cuyas visiones no han sido comprobadas ni de lejos por la Iglesia, o leer a San Bernardo de Claraval, el doctor Melifluo, o a Santo Tomás de Aquino, no hay que pensarle mucho, es muy fácil la elección, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es sencillo, no debería de ser física cuántica. Por eso les digo que su formación tiene que ser tradicional. No hay que reinventar la rueda, no hay que reencontrar el hilo negro. El hilo negro tiene 5 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Y quien me diga lo contrario, que me lo demuestre. No hay necesidad de más nada. Y más que nada porque hoy, siendo los tiempos tan confusos, tenemos que unirnos y atarnos al árbol de la sabiduría de todos los siglos de la Iglesia. No porque esto esté mal, sino porque esto ya está comprobado.
es lo que hicieron los santos. Yo quiero hacer lo que hicieron los santos. Por eso mi formación es tradicional. Y así también tiene que ser su formación. Y así van a reforzar su fe. Así van a disponerse mejor a recibir una fe más grande, en lugar de preocuparse por si tal o cual padre habló con Satanás. Hay que preocuparse por lo que la Madre Iglesia manda y por lo que Dios quiere. Pero bueno, la tercera manera de disponernos a la gracia de la fe es una reforma de la vida moral. Acuérdense de esto siempre. Hay que vivir como creemos, porque si no vivimos como creemos, vamos a empezar a creer como vivimos. Todos conocemos a alguien que en algún punto iba a los grupos juveniles y etcétera, etcétera, pero se le atravesó el vivir con la novia y después la iglesia es opresiva y mala y no quiere el amor, qué sé yo, ¿no? Todos conocemos a alguien que ha hecho algo así. ¿Por qué? Porque empezaron a creer como vivían. Entonces tienes que tener mucho cuidado también con eso, contigo mismo, pero también con las personas que tú tengas a tu cargo. Tus hijos, tus hermanos, tus primos, tu esposo o esposa. Hay que cuidar la vida moral, porque también eso nos dispone a recibir un mayor nivel de fe o la fe. Y por último, muchas veces hay personas que condicionan el amor de Dios y la fe. Como no sé, a alguno se le muere la esposa o el hijo, estas tragedias, o le va mal en la vida y dicen, ¿por qué, Señor, me tratas así si yo soy muy devoto y rezo un angelito de mi guarda y un Ave María todas las noches? ¿Por qué me maltratas? Condicionamos a Dios a que nos vaya bien, a que vivamos como queremos vivir. ¿Y cómo puede ser Dios si me va tan mal? Pero yo creo que tenemos que crecer en la gratitud para disponernos a una mayor fe. Todos, no importa la edad que tengas, todos tenemos claro cuando menos un momento en nuestra vida que podemos recordar y decir, Dios hizo un milagro en mi vida. Todos. Dios me hizo este favor muy grande y no le puedo agradecer lo suficiente. Todos. Pero no nada más ese momento grande en tu vida. Todos los días Dios de una manera muy sutil te dice, mira, aquí están los hoyos de los clavos, aquí está la herida en mi costado, aquí está mi sagrado corazón. Mira, ten todas estas gracias. Todos los días Dios obra gracias y milagros en nuestras vidas. Y entre más estemos conscientes de las gracias y de los milagros que Él obra, desde el hecho que no quedes fulminado por el pecado que cometiste, eso ya es un milagro. Tu esposa, tenlo por seguro, no te la mereces. Es un milagro. Tus hijos, por más malos que sean, son un milagro. Y no nada más eso, todos los días. Y entre más conscientes estemos de las gracias y favores de Cristo, más conscientes vamos a estar de Cristo mismo, de que es por su muerte y resurrección que tenemos esas gracias y dones. Y así en gratitud, sencillez y humildad, vamos a poder decir con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, Dios de la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.